Cultura en casa. Música, danza, debates, invitados, lengua. Bienvenidos a su programa. Cultura en casa. Bienvenidos. El sueño de los dioses. Mito wixárika. Hace mucho tiempo solo existía el océano, y en el océano vivían los dioses. Los dioses soñaban, y eso era suficiente para que diera comienzo la vida. Pero a fuerza de ver océano, océano y solo océano, los dioses empezaron a aburrirse. Un día, Kauyumari, el más pequeño, soñó con un lugar a donde ir. Soñé con un lugar seco y lleno de luz, un lugar en el que un día nacerá una bola brillante que se llamará Sol. Hay que ir ahí. ¿Pero cómo vamos a ir ahí si no existe?, replicó Maxaquaxi. Kauyumari contestó: ¿cómo sabes que no existe si nunca hemos ido a buscarlo? Los dioses, entonces, empezaron a caminar y con sus pasos crearon el mundo. Primero crearon la playa, con la arena y las conchas de muchos colores, y como vieron que era divertido, siguieron caminando. Luego crearon las flores, los árboles, los estanques y las ranas. Cuando las oyeron croar, se echaron a reír y pensaron que todo iba a la perfección. Así que avanzaron cada vez más. Crearon las aldeas de las montañas, las rocas y todo lo que vemos. Sin embargo, de vez en cuando alguno de ellos se cansaba en esa peregrinación, porque crear el mundo no es fácil. Hay que ir a donde nadie ha pisado antes, y eso requiere mucho esfuerzo. Pero como la mayoría quería seguir andando, solo unos pocos se detenían, transformándose enseguida en hermosos manantiales, en cerros o en árboles, que parece que siempre han estado ahí. El sueño de los dioses, un mito wixárika. Esta es una narración de un libro llamado La calaca llora y la serpiente sueña, cuentos y leyendas de México. Traducción de Fabio Moravito e ilustraciones de Luigi Dalci. Muy buenos días, con este mito les damos la bienvenida a su programa Cultura en Casa. Mi nombre es Miriam Pérez González y es un gusto enorme poder estar con todos ustedes compartiendo el día de hoy los mitos y las danzas. De eso se va a tratar el programa del día de hoy, que está realizado por el grupo de la Casa de la Cultura. Pues como ya lo saben, quienes me conocen, yo soy la encargada del área de lengua y literatura, y en la Casa de Cultura pues estamos con círculos de lectura para niños y para bebés, que les mando un saludo si me están escuchando. Ya pronto nos veremos y bueno, pues por lo mientras les comparto este mito wixárika que habla acerca de la creación del mundo, acerca de la creación de las cosas, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso, sobre danzas y mitos. Aquí también en esta mesa de diálogo tengo a mi lado a mis compañeros de Casa de Cultura y bueno, pues en esta ocasión le paso la voz a mi compañero Yoringuel Camaño Cruz. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes a la gente que nos escucha aquí en este maravilloso municipio de San Jerónimo, Xoyacatlán. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá en sus hogares,
en los que nos escuchan en los taxis, en las combis, pues en el trabajo, también a los valientes que siguen trabajando, porque a pesar de que estamos en contingencia, pues sabemos que es difícil dejar de trabajar. Decían algunas personas, si no te mueres de coronavirus, te mueres de hambre, porque es difícil. Hay gente que vive al día y ya vemos personas que tenemos que pues salir porque la ley dice que tenemos que quedarnos en casa, pero también hay que entender que no estamos en un país primermundista, que tengamos un arsenal grande de comida. Entonces hay que salir y entendemos a toda la gente, así que les mandamos un saludo a la gente que está en sus trabajos, allá donde nos pueda escuchar, en esta radio, la radio de San Jerónimo Xayacatlán, 94.5 FM. Y bueno, agradecemos infinitamente al honorable Ayuntamiento Municipal por dar apertura a este programa que se llama Cultura en Casa, y como bien lo decía Miriam, pues la intención es platicar un poco de esto maravilloso que le llamamos cultura. ¿Qué es cultura? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es los mitos, los ritos y las danzas tradicionales, que bueno, me parece maravilloso porque es cómo podemos explicar, interpretar y hablar sobre este mundo. ¿Es real? ¿No es real? Estamos platicando sobre mitos y ritos. Quiero presentarles también a mi compañero, el coordinador del área de danza folclórica de la Casa de Cultura, al maestro Faustino Pastor. Hola, Tino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues como ya lo comentaste, mi nombre es Faustino de Jesús Pastor Martínez. Soy el encargado del área de danza. Y pues vamos a estar aquí con ustedes platicando un poco del tema del día de hoy, que son mitos y leyendas, ¿no? Yo creo que en la ciudad de San Jerónimo me imagino que deben de existir pues muchos mitos, ¿no? En todos los alrededores, y pues vamos a ver qué podemos aportar para este día. También tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Luis. Compañero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este día. Pues sí, vamos a comentar aquí al lado de nuestros compañeros Yoringuet, Miriam y Faustino Pastor acerca de los mitos y leyendas, que por cierto en esta región hay bastantes y vamos a platicar de todo esto, cómo es que se crean, que es un mito, cómo se acompaña un mito y todo esto, y vamos a platicarlo hoy en esta programación, que a mi punto de vista se me hace muy, muy interesante, compañeros. Sí, es un tema que normalmente pues no se trata, solamente se hace, porque los mitos pues son estas historias que se van creando y que se van transmitiendo de generación en generación, a lo que se le llama historias de tradición oral, y se crean a partir de, como lo escuchamos, ¿no? De explicar, de dar explicación al origen de las cosas. En este caso vamos a hablar sobre las danzas, y bueno, hay mitos muy interesantes. Se habla acerca de la creación del mundo, de los árboles, de los animales, inclusive de cómo, por ejemplo, en el caso del jaguar, de cómo surgieron las manchas del jaguar, de cómo surgieron los colores del colibrí, de cómo surgió el sol, cómo surgió la luna, por qué hay un conejo en la luna. Bueno, todas estas historias que se van transmitiendo de generación en generación, pues son estos mitos que le dan identidad a una comunidad, le dan identidad inclusive al país, a México, y bueno, pues son nuestras raíces. Bueno, y creo que es importante recalcar que Latinoamérica está construido de mitos. Eduardo Galeano, en el libro de Fueguitos, comenta que todas las construcciones históricas del humano son hechas a través de los mitos, toda la explicación. Desde el momento en que empezamos a percibir el mundo, tenemos que explicar de dónde sale, ¿no? Que el cántaro, que el guarache, que la mano, que por qué dos brazos, que por qué la cabeza, que por qué el sol, que por qué la tierra, que por qué el agua y por qué existe esto. Entonces, en esta explicación, pues Latinoamérica tiene unos mundos enormes de mitos, ¿no? Decía Galeano, un mundo donde caben muchos mundos. Y desde esta perspectiva me parece muy interesante que nuestra visión del mundo es muy pequeña, es muy corta. Ignoramos demasiado y poco a poco se va perdiendo. Tú hace un momento decías que las danzas tradicionales se escribían o se registraban a partir
de la tradición oral, no de la pictografía. Imagínense ustedes, ¿cómo registramos ahora la historia? Pues se escribe, ¿no? Y también hay tradición oral, pero la gran mayoría de la historia, aquí en el escritorio, por ejemplo, tenemos libros que se va pasando la tradición a partir de la escritura, pero anteriormente se pasaba más de la tradición oral. Por eso cuando fue la conquista, la época colonial, cuando llegaron los españoles y quemaron todo esto, como lo platica Fray Bernardino de Sahagún, o las cartas que escribe de relación, es que se perdió muchísima tradición. O sea, ¿cuánto no tradición se perdió? Y ahora los pequeños mitos que conocemos pues son producto de un mundo enorme, ¿no? O sea, ignoramos un montón de cosas y creo que el tema es bastante bueno porque además aquí en San Jerónimo, en este maravilloso municipio, pues hay un montón de mitos y empiezo por el mito del maíz, ¿no? El mito del maíz, que hay que cuidarlo porque vienen las estrellas y se llevan y se roban el alma del maíz. Por eso es que el maíz siempre se pone y se cuida, se protege, el maíz se duerme y el maíz se levanta, el maíz se duerme a las 6 de la tarde y el maíz también se levanta a las 4 de la mañana. Imagínate cuando hacen ¿cómo se llama lo que va dentro de la mazorca? Que dicen, es que el toro tenía hambre, ¿no? Es porque sale con forma de lengua. De lengua, ¿no? Entonces hay un montón de mitos. Pues vamos a un corte cultural. Vamos y regresamos. Vamos y regresamos. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Sayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021, hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Sayacatlán. El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en su programa Cultura en Casa y bueno, pues estamos hablando acerca de los mitos y las danzas y es un tema bastante amplio, es un tema bastante interesante porque los mitos no solamente son historias, no solamente es para entretener a los niños o para poder incentivar la imaginación, porque la imaginación es una de las armas más poderosas que tiene el ser humano, porque a partir de la imaginación se crean mundos y se crean acciones. Todo lo que ha sido imaginado se ha podido trasladar de manera material, lo han podido hacer en manera concreta y es lo que ahora tenemos como el mundo. Ahora es este mundo, tenemos las mesas, tenemos las sillas, porque alguien lo imaginó y alguien lo creó y entonces existió.
Bueno, pues así los mitos no solamente son historias. Los mitos hace que se funden ciudades, hace que se creen prácticas culturales, como esa que nos platicabas acerca del maíz, la cuestión de cantarle, de dormirlo, de tocarle, de sembrarlo de alguna manera, de tal vez hacer alguna posición o poner como, hace un momento platicábamos con el maestro Luis acerca de la luna, ¿no? La luna nos indica si va a llover, si no va a llover, las flores del cacahuate, y todas estas se basan en historias de nuestros abuelos. Y es un mito que nos transmitieron. El abuelo se lo transmitió al padre, el padre, en nuestro caso ya de terceras generaciones, nos lo transmite, y son encantadoras esas historias porque realmente nos hacen ver la vida desde otro punto de vista. Sí, y nos dan explicaciones, los mitos dan explicaciones del por qué las cosas suceden de una manera y no de otra. Sí, bueno, también es importante recalcar qué es no mito, ¿no? O cuál es el no mito, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, las leyendas y tenemos el mito, ¿no? De repente se podría confundir porque las leyendas platican un hecho histórico, pareciera, pero el mito va recreando un origen y va explicando una interpretación, puede ser del imaginario colectivo o puede ser específicamente muy simbólica. Pues yo creo que en el mito se crean personajes, ¿no? Se crean personajes, incluso también se pueden crear hasta héroes. Ahí el mito, porque tú no sabes si en verdad es verídico lo que te están platicando, o es fantasiado, ¿no? Claro. También, que en muchos casos puede ser fantasiado, ¿no? También la tradición oral, pues yo creo que se venía haciendo hasta con nuestros abuelitos, ¿no? Que no tenían el estudio, por lo tanto todo lo platicaban, y a raíz de que pues las nuevas generaciones empezaron a estudiar, pues empezaron a conocer lo que es el lápiz, ¿no? Lo que es el papel, la tinta, para poder plasmar todas esas todas esas historias, todos esos mitos que los abuelos tenían guardado, porque a veces se distorsiona, ¿no? A veces nos lo cuentan de una manera y nosotros pues también le echamos un poquito de nuestra cosecha para hacerlo más llamativo, más interesante. Claro. Y pues yo creo que también como que el mito va de la mano un poco con lo de la tradición oral. Con la tradición oral. Es mi forma de Creo pensar, que ¿no? esa vinculación es como muy importante, ¿no? O sea, la tradición oral forma mitos y los mitos se forman a través de la explicación de la tradición oral. No, pienso que va muy de la mano. Yo quería solo terminar el comentario y decir que es tradición y que es costumbre, ¿no? De repente hay como 4. Tradición y costumbre pareciera que son como mitos y tradición, mitos y leyendas. Pero las costumbres son repeticiones cíclicas de una acción, no tiene nada que ver con tradición. ¿Con la conciencia? Con una conciencia, tal vez como conciencia o inconsciencia, ¿no? Pero tiene que ver con una repetición cíclica. De repente cuando dicen es que es la costumbre del bailable de los 12 pares, no podríamos decirlo así, porque más bien el baile de los 12 pares es una tradición, ¿no? Y además hay que decir, las tradiciones no son buenas. No, las tradiciones completamente no todas son buenas ni todas son malas, es más bien es un asunto moral que no tendría que entrar en una tela de juicio de qué es bueno o qué es malo, y así funcionan los mitos. Los mitos y los ritos tampoco no se pueden juzgar si son buenos, malos, mucho menos, como decía el maestro Faustino, si fueron reales o no fueron reales, porque es una interpretación de un imaginario popular colectivo oral que es infinito. Sí, y es que a través del tiempo estas prácticas culturales se van volviendo como tan monótonas que uno ya no se pregunta ese tipo de cosas, ¿no? Si son buenas, malas o si realmente existió o no existió, simplemente se siguen repitiendo, se siguen haciendo. Simplemente se cuenta. Ajá, se cuenta, sí. Y bueno, pero al final este tipo de mitos, este tipo de tradición oral no solamente es oral, ¿no? O sea, la tradición oral es fundamental, pero también hay otras maneras de comunicación. Y una de las maneras más arraigadas desde el inicio de la humanidad, pues son los movimientos corporales, los gestos, el cuerpo, la manera de expresarse, y así surge la danza. La danza surge como una forma de comunicación
donde a través de las danzas y de los personajes que tienen estas danzas, las coreografías, pues una comunidad puede revelar su realidad. Porque ahora les quiero platicar un poco sobre la danza, por ejemplo, la danza de los tejoneros, que pertenece a la etnia totonaca, que habita en regiones de la Sierra de Veracruz y de Puebla, y es una danza donde narra, tiene mucho que ver con el origen del maíz. Y también están muy vinculadas generalmente las danzas indígenas a discursos religiosos también, porque, bueno, debemos recordar que cuando llegaron los españoles, una de las maneras de catequizar a los naturales pues fue a través de la música y la danza, porque inclusive en las cartas de los frailes que han escrito de cómo era la época o las maneras de actuar de los hombres que existían antes de que ellos llegaran, pues escriben que hacían cantos, bailes y música y rituales a sus dioses, y entonces siempre estaba lleno de música y de cantos, de sonidos y de bailes, porque hasta describen algunas coreografías que ellos tenían en algunos rituales a sus dioses. Entonces, este tipo de comunicación vieron que era muy efectiva para que los indígenas pudieran adaptar o adoptar estas creencias religiosas, y entonces empezaron a meterles la doctrina a través de la música y la danza. Bueno, la ciencia le llama kinetografía, la cinética, el movimiento utilizado para el dominio. O sea, utilizaron el mismo modelo circular de líneas, paralelos, de sonido o de movimientos, hincar, levantar, transformaron, decodificaron una piedra hacia una deidad no eclesiástica y le resultó efectivo. O sea, era una forma de catequizar a través del movimiento, de la taxonomía. Y de los sonidos. La danza de los tejoneros he tenido la oportunidad de verlos en la sierra, en Filomeno Mata, Veracruz, y en Jopala, Puebla, que únicamente divide un puente, ¿no? Es increíble. Ya hoy en día, aplicándolo hoy en día, la transmisión, cómo lo transmiten. Se ven en las danzas, se ven desde personas de la tercera edad, gente de edad media y niños. En esas comunidades de la sierra poblana y veracruzana, hoy en día se sigue viendo esta danza, ¿no? Representada por gente de la tercera edad, gente de media edad y niños. Muy, muy bonitas danzas. He tenido la oportunidad de verlos en algunas andanzas que he tenido por esas regiones, y es muy, muy, muy penetrante el mensaje que nos dejan. Y es súper simbólica. O sea, si tú ves la danza, o sea, ves un círculo completamente y luego ves como un poste en el centro que, o sea, a primera vista, aunque no lo diga, es un falo. O sea, está la fertilidad de la tierra completamente en una danza. Es una danza para pedir lluvia, ¿no? No sé si Miriam tenga ese comentario, pero por ejemplo la danza de los voladores, ¿no? Que ahorita vamos a platicar sobre los voladores. Es una danza completamente para pedir lluvia, y tendría que bailarse solamente en épocas de petición de lluvia, que estamos ahorita en este momento. Sí, estamos. Abril, mayo, ahorita sale la tigrada de Chilapa, todos los jaguares que pasan desde Michoacán, Guerrero, Morelos, salen a bailar y a pedir la lluvia. Y me parece que cuando tú ves la danza de tejoneros, es la petición de lluvia, porque está el palo en el centro y luego está además en un círculo, no que pareciera como la penetración un poco entre la parte masculina y la parte femenina de la naturaleza. Un círculo cubierto por pues dependiendo de la región, ¿no? O petates, como le llamamos aquí en nuestra región, petates decorados. Y yo veo en los petates santos, ¿eh? O sea, si lo ves bien, son santos. Santitos están ahí. Porque son, ¿cómo se llaman? Títeres. Sí, títeres. María y José, se supone que son. Sí, bueno, solamente quería hacer un comentario acerca de lo que comenta Alberto Dalal sobre lo que es la danza y bueno, sobre la transmisión. Se me hace un dato bastante interesante, que cuando los españoles llegaron, registraron que las danzas y los cantos que hacían cuando hacían sus rituales a los dioses, eran el lenguaje
que ellos tenían para transmitir su historia, la historia de los pueblos, porque al tener como una falta de lenguaje escrito, como ahora lo conocemos, pues ellos transmitían su historia comunitaria a través de las danzas. Y bueno, en el momento en el que se prohibió ejecutar estas danzas, se acabó la historia de los pueblos. Vamos a continuar en un momento, vamos a ir a un corte y regresamos a su programa Cultura en Casa. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Zayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021, hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Zayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso. Ya estamos de vuelta escuchando la música de la danza de la pluma, que es una de las danzas majestuosas de México. Bueno, en lo personal, a mí me encanta esa danza, tienen una habilidad física impresionante porque es una danza donde parece que están volando. Tuvimos la oportunidad ya de tenerla en Acatlán de Osorio hace 2 años. Y bueno, esperemos que en San Jerónimo pronto podamos tener la oportunidad de admirar su ejecución dancística, que bueno, es magnífica ver la manera en cómo vuelan con esos penachos que pesan hasta 3 kilos, me parece. Y bueno, la danza de la pluma se baila, una de las regiones más conocidas es Sachila, Oaxaca, y es una de las danzas también principales de la Guelaguetza. Lo esperan con muchísimo entusiasmo estas danzas, y es una danza de conquista. Jesús Jauregui escribió en su libro las danzas de conquista de México que la danza de la pluma es la danza de las danzas, o sea, es la danza de las danzas, porque es toda la explicación de el México precolombino y el México colonial, completamente desde la llegada de Moctezuma. Hay que recordar que las danzas de conquista son muchas variantes, pero por ejemplo, la danza aquí en San Jerónimo baila la danza de los moros, o la danza de 12 pares, que también es una variante de danza de conquista, que más adelante vamos a platicar. Pero bueno, me gustaría un poco meternos en el tema de la parafernalia, de la indumentaria o de los accesorios que llevan las danzas tradicionales para la explicación de los mitos. Las danzas tradicionales normalmente conllevan animales que nos parecen que son de adorno, pero son mucho más fuertes. Voy a iniciar con algo que ustedes van a identificar muy rápido. Vamos a viajar hacia Acatlán de Osorio, a la danza de los tecuanes, y van a ubicar hacia adelante 2 personajes que son el viejo Lucas y el viejo Moranchi. Si ustedes se dan cuenta, llevan una zorra colgada. Y uno pensaría, ¿para qué llevan una zorra colgada? No, está difícil conocer por qué llevan una zorra colgada. Bueno, pues Miguel León Portilla explica que para la cultura mexica, la cultura náhuatl,
la zorra era un amuleto, era una protección. Entonces cada que los viejos o los ancianos de los pueblos iban a cazar, se podían encontrar incluso hasta con la muerte, porque había peleas entre tribus, entre etnias, no sabían si iban a regresar, se llevaban un amuleto que era una zorra. Entonces la hipótesis es que creemos, o los investigadores creen, que los tecuanes, no solamente de Acatlán, sino de otros lugares, posiblemente pueden llevar esta zorra como un amuleto, como una protección, porque la historia y la narrativa de los tecuanes dice que van a buscar a un jaguar. Y entonces, pues, posiblemente lleven esa protección, ¿no? Es un ejemplo. Todos los elementos que llevan las danzas tienen una explicación. Sería interesante compartirlas, ¿no? Si ustedes conocen por qué, por ejemplo, llevan un cuerno los jolos, los carnavales, si lo conocen, pues nos pueden comentar un poco por qué se lleva un cuerno. Aparte de que es una trompeta que llama a los danzantes, que es un instrumento aerófono de viento, que es un cornófono, no sé. ¿Cuál es el simbolismo del cuerno en la danza de los carnavales? Sí, oye, y lo interesante de estos elementos que traen los danzantes, pues es que nos cuentan la historia de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en la danza de la pluma, no sé si tengas ahí como alguna información, maestro Tino, sobre su indumentaria, sobre qué es lo que podemos ver en la danza de la pluma. Bueno, mientras tanto, quiero agregar un poco que la pluma tiene dos elementos muy interesantes, que es una protección, que es su manilla, no sé cómo en muchos lugares lo conocen de varias formas, que es un escudo. Hay que recordar que es una danza de guerra, y en las danzas de guerra normalmente los elementos son para o protección o para ataque. Por eso encontramos en la danza de matlachines un arco, porque son los apaches que estaban atacando, o en la danza de los concheros una protección y también una lanza, ¿no? Los tocotines también. Los tocotines llevan su manilla también de protección, es una danza de conquista, y la pluma pues lleva un montón de elementos que son, no sé, la corona, la sonaja. La sonaja, sus mascadas también. Mascadas. Llevan bordados también sus pequeños como escudos, que me parece, animales en la parte de la espalda. Pues bueno, hablando un poco de la danza de la pluma, pues algunos ya conocerán que se representa dos bandos, ¿no? Uno de Hernán Cortés a la cabeza, acompañado de Pedro de Alvarado y sus soldados. Por el otro lado encontramos a los mexicas, encabezados por Moctezuma. Además, dos figuras femeninas, que son la Malinche y la Zahuapila, que significa señora noble. La representación total de la danza puede llegar a durar hasta 3 días, descansando 30 minutos entre cada son, ¿no? También, hablando un poquito sobre los mitos, se comenta que esta danza es de origen zapoteca, zapoteca y azteca, culturas que dejaron plasmados conocimientos acerca del universo en la estructura central de Monte Albán. Con la danza de la pluma buscaban representar la existencia de 8 planetas y su movimiento alrededor del Sol desde tiempos prehispánicos. Además es llamada la máxima danza del estado de Oaxaca. Yo creo que aquí tocamos un punto interesante. Aquí nos hablan de 8 planetas. ¿Será que anteriormente ya conocían que solamente existían 8 planetas? Ven que en la actualidad se eliminó un planeta y se dijo, ¿saben qué? Nada más eliminamos Plutón y nos quedamos con los demás, ¿no? No sé si a lo mejor algo tenga que ver de realidad o mito que pues ya se conocía de tiempo atrás, ¿no? Que solo existían 8 planetas. No sé qué nos puedan comentar ustedes también sobre esto. ¿Qué les parece? ¿Será cierto? ¿Es un mito? Pues se sabe que los hombres que habitaban antes de que llegaran los españoles, pues eran grandes sabios y observadores del universo, ¿no? Bueno, los mayas fueron grandes astrólogos, e inclusive pues crearon el cero, crearon el calendario,
que son aportaciones bastante pues complejas y que cuando llegaron los españoles se sorprendieron del avance pues de conocimiento que tenían estas culturas prehispánicas. Entonces pues probablemente tenían ahí algún algo que ver, conocimiento, ¿verdad? sí. Algún conocimiento. Los antiguos en la cultura general tenían conocimientos extraordinarios de lo que es la astronomía. El libro Recuerdos del Futuro de Eric von Däniken, un suizo, habla acerca y de lo que es la astronomía en Latinoamérica, principalmente en el sur de México, desde México hasta Guatemala. Habla acerca de las alineaciones, construcciones curiosamente alineadas a las estrellas. Esas personas tenían definitivamente otro conocimiento que tal vez aún nosotros no conocemos. Sí, entonces, pues las danzas son estas aglomeraciones de conocimientos, son simbiosis de conocimientos occidentales provenientes de España, que a su vez los conocimientos españoles venían de los moros y de distintas también culturas que estuvieron en invasión y en guerra y en dominación allá en el continente europeo. Entonces, a partir también de esta combinación de ideas y de sincretismos que traen los españoles, vienen y se juntan con todas las ideas y creencias que se tienen en las diferentes etnias de México, porque también no todos creían lo mismo, tenían cada uno sus historias y sus formas de ver el mundo. Hay un escritor guatemalteco, curiosamente, que dijo lo siguiente: el negro, el indio y el español se juntaron para darle un gusto a Dios. Y curiosamente de ahí derivan muchos. Y la danza era una manera de olvidarse de la esclavitud. A través de la danza, olvidarse de la esclavitud y recordar, porque regularmente los esclavos eran de raza negra traídos del África a Latinoamérica, los trabajos forzados de campo, lo que era la caña y todo esto, ¿no? Entonces la manera de recordar a su tierra era danzando, bailando. Incluso la instrumentación que acompañaba esas danzas eran instrumentos autóctonos de percusión. Aún no había frote. Y todavía las podemos ver. Pues bueno, este tema que empieza a tocar el maestro Luis es muy interesante, y después del corte vamos a ir con una de las danzas también bastante llamativas en este México multicultural, y pues en un momento regresamos. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Zayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021. Hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Zayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso.
Hace mucho tiempo la tierra producía pocos frutos y los hombres estaban hambrientos. No conocían el maíz que estaba oculto dentro de una montaña. Las hormigas fueron las primeras que descubrieron dónde se hallaba oculto el maíz y de inmediato lo cargaron en sus hombros para transportarlo hasta el hormiguero. «Ese maíz será nuestra salvación», dijeron los hombres. «Pero, ¿cómo entrar en la montaña para sacarlo? Pidamos ayuda a los dioses». El viejo dios de la lluvia se apiadó de ellos y decidió ayudarlos. Llamó al pájaro carpintero y le dijo: «Prepárate para una gran tarea. Tienes que golpear con tu pico toda la montaña hasta encontrar el punto donde la roca es menos gruesa. De tu habilidad depende de que los hombres sobrevivan». El pájaro carpintero echó a volar y cuando llegó a la montaña empezó a golpear y a golpear y a golpear y a golpear con su pico hasta que descubrió el punto más débil. Entonces silbó muy fuerte y corrió a esconderse. Oída la señal, el dios de la lluvia arrojó un rayo que pegó en el punto indicado por el pájaro carpintero. Hubo una gran explosión. La montaña se abrió y empezó a vomitar una enorme cantidad de maíz. En medio de los gritos de felicidad de los hombres, el calor producido por el rayo había sido tan intenso que algunos granos de maíz, originalmente blancos, se chamuscaron hasta volverse negros. Otros al requemarse agarraron un color rojo. Otros estaban cocidos y otros por último se habían teñido de amarillo. Es por eso que todavía hoy existen en el mundo 4 variedades de maíz: negro, rojo, amarillo y blanco. El pájaro carpintero y el maíz, leyenda maya. Bueno, pues esta es una de las leyendas que habla sobre el origen del maíz, que es uno de los alimentos bases en América Latina. Y bueno, pues en México es uno de los alimentos que no puede hacer falta y nunca hace falta en cada una de las mesas de todos los mexicanos. Y este mito tiene mucho que ver con la danza de los tejoneros, de la que estábamos platicando antes de irnos a este corte, donde aparece justamente un pájaro carpintero, que es el que picotea el poste, el árbol, y entonces llega el momento en el que el pájaro carpintero rompe este poste que representa una montaña también, y entonces el maíz sale y gracias al pájaro carpintero el hombre pudo tener este maíz, que es un alimento base. Se dice también, por ahí he escuchado, que el pájaro carpintero tiene un copetito rojo en la cabeza porque en el momento en el que la montaña explotó le cayó una piedra y entonces sangró y por eso se le quedó ahí su copetito rojo. Y bueno, pues así como lo comentabas, esta danza de los tejoneros, donde sale un personaje bastante llamativo y que de repente pareciera que no tiene relación con los indígenas totonacos que la ejecutan, es el payaso. Un payaso así con un, ¿cómo se llaman sus? Arlequines. No, tiene un traje que es como el que usan los payasos de la maroma, que hace mucho tiempo utilizaban los payasos europeos. Ahora los payasos modernos ya utilizan otra indumentaria, pero un guácaro le llamaban a esta indumentaria del payaso. Y bueno, todos utilizan unas máscaras de madera que son realizadas también en la misma comunidad, en distintas comunidades de la Sierra Norte de Puebla
y en Veracruz. Y este payaso se dice que es el guardián del monte y en la danza es el líder de la danza, es el que lleva la danza. Entonces este payaso es el que cuida el monte y el que cuida que los animales mantengan como el orden, tanto los animales como los humanos. Entonces, bueno, pues podemos ver que a través de estas historias que nos va contando la danza, pues son historias o procesos inconscientes que se generan en la comunidad a partir de imágenes que revelan una estructura simbólica, una estructura de pensamiento por la cual se rige esa comunidad. Sí, en la antropología hay un gran autor que cita mucho, que es Levi Strauss, ¿no? Hay un libro que se llama La Vía de las Máscaras, que está muy, muy interesante. Pero ahorita que dijiste el proceso inconsciente, recordé a un libro que se llama Lo crudo y lo cocido de Levi Strauss, donde dice que los mitos actúan por sí solos. Es una hipótesis como de muy, pues muy loca, ¿no? El mito, el hombre no toma el mito para la explicación de la vida y del universo, sino el mito toma las danzas para la explicación de la vida. Y el universo. Y el universo. Entonces nuestra concepción y explicación de qué es el mito va cambiando. Es decir, nosotros no podemos explicar el mundo a través de un mito, sino el mito nos está utilizando a nosotros para platicar la realidad, para poner la realidad. Y es que es muy interesante porque yo no conozco ni una danza en Latinoamérica que no tenga un mito de origen. Incluso todas las danzas desde la antropología se estudian a partir del mito de origen. ¿Cuál es el mito de origen de las danzas, ¿no? Y qué acertado, porque en general creo que también las músicas tradicionales tienen un mito de origen, ¿no? Por ejemplo, ahorita recuerdo mucho al arpa huasteca, que tiene una animalía sagrada, es decir, cuando se toca, incluso tienen tallado el nombre del arpa. Entonces, si el arpa se llama caimán, le tallan una cabeza de caimán y cualquier animal que sea. Y bautizan a esta arpa, y esta arpa canta y habla, y esta arpa tiene que descansar, y esta arpa se emborracha. Porque al arpa le dan, ¿no?, de tomar su aguardiente y su mezcal, ¿no? Y lo hemos visto en la Huasteca de San Luis Potosí. Pareciera como, no, pues están locos, ¿cómo crees, no? En realidad, cuando pensamos que estos mitos están como fuera de nuestra realidad, es por eso, porque están fuera de nuestra concepción del mundo. Nuestro conocimiento. Nosotros vivimos en otra realidad, y entonces los mitos lo que tratan es como de equilibrar este asunto de la vida, de la realidad, o de dónde estamos en este momento. Sí, porque inclusive hay muchas danzas. En el estudio de las danzas, en el estudio antropológico de las danzas, se clasifican como danzas agrícolas, danzas de conquista, danzas de origen, danza-teatro. Existen como muchas clasificaciones de danzas porque tenemos un diálogo muy parecido inclusive en toda América Latina. Hay danzas que se comparten o discursos dancísticos que se comparten, no igual, pero sí comparten elementos simbólicos que se bailan en México y se bailan en Colombia y se bailan en Argentina y cada uno le va poniendo como una característica y un contexto significativo a lo que están viviendo, inclusive en este momento, ¿no? Cuando las danzas cambian, como que, por ejemplo, los tecuanes utilicen tenis y no guaraches, es porque el contexto en el que están ejecutando esta danza ya no es el mismo que es el origen, ¿no? Sí, bueno, hay que también decir que los mitos no son buenos, como decía, porque de repente en la escuela te enseñan que el mito es bonito y bueno y te explica el mundo, pero hay mitos que sí afectan a nuestra concepción occidental de la vida. Por ejemplo, el mito del búho, ¿no? O el mito de las culebras, porque dices, si te aparece un búho, el indio, negro. Incluso hay unas películas que dicen, cuando canta el búho muere el indio. Tizoc, ¿no? El asunto de Tizoc que tanto daño nos ha hecho. Pues, ¿qué hace la gente? Mata a los búhos. Mata a los búhos, matas la víbora. Incluso los mitos de Tlacuache también, ¿no? Es un asunto que son negativos y que entonces nuestra interpretación del mito hace que esto sea malo. Entonces pienso que no reproduzca ese mito, ya no lo digas, ¿no? Porque nosotros como seres humanos ordinarios, que somos ignorantes y no conocemos, pues ¿qué hacemos? Pues matar a la víbora, ¿no?
o al gato negro, imagínense. Al gato. Por eso está la frase que dice mataste víbora en viernes, ¿no? Sí, porque regularmente se creía que la víbora, si la matabas en viernes, salvabas a un alma del trabajo de brujería, que eso se creía, por lo menos allá en San Verónica no se creía eso. ¿Y si mataban a las serpientes? Que por casualidad matabas una víbora en viernes, cuando las personas iban al campo, todo esto, mataban una víbora y hasta gusto les daba. Si era, claro, un día viernes, pues salvaste a alguien de la brujería. Se creía, pues. Qué barbaridad. Esto es lo que alimenta realmente a un mito. Sí. Es lo que alimenta un mito. Se le va dando continuidad a través de la creencia, como bien nos decías, bien o mal, nos va introduciendo la creencia y es donde empieza a dársele vida a un mito. Pues ahí está. Antes de irnos al corte, yo quiero recomendar un libro que se llama Los mitos de Tlacuache, de López Austin. López Austin aún está vivo, es un gran historiador, antropólogo de México. Se nos fue el gran Miguel León Portilla, que también escribió muchos libros sobre los mitos mexicas, aztecas y de varios pueblos étnicos de México. Pero ese libro es muy bueno. Si quieren enterarse más sobre el mito, está Los mitos de Tlacuache. Es muy, muy buen libro. Está también Mercé Aliade, es un gran investigador, antropólogo. Me parece que es noruego, no recuerdo bien. Investigador que también escribe sobre mitos y ritos. Vamos a ir a un corte, pero estamos escuchando, hace un momento escuchamos música de danzas. Totalmente estamos escuchando las músicas de las danzas para que más o menos se imaginen y entren en contexto de lo que significan estos diálogos dancísticos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Zayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021. Hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Zayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa Cultura en Casa y bueno, acabamos de escuchar la música de la danza de diablos. Ajá, son de los pañuelos de los collanteros. Danza de diablos de la costa de Guerrero y de Oaxaca. Bueno, es que la costa es tremenda. Sí, la costa es otro mundo. Nosotros creemos que la costa es el tercer, ¿no? Está dividido como la tercera cultura. La tercera raíz. La tercera raíz, y tiene mucho, como decía el maestro antes del corte, tiene muchísimo... Mucha historia los negros. Y esta danza que estamos escuchando de fondo musical, que es la danza de los diablos, y que formaron su grupo que se llama Los Collanteros, pues habla de las entidades, porque se baila en épocas de Todos Santos. Entonces se cuenta que cuando es la época de muertos vienen cargando los diablos a los fallecidos. A las almas. A las almas, por eso es que bailan. Si ustedes pueden googlear, pueden buscar en YouTube cómo es la danza de los diablos, vienen bailando boca abajo, agachados, y como si fueran cargando a alguien. Y bailan de manera tremenda. Y además tienen un instrumento, como le decía el maestro Luis, de autóctonos, como él lo mencionó, que son instrumentos tradicionales de percusión que tienen que ver con la tercera raíz, como es el bote del diablo, que es un guaje enorme, tiene una... ahora en el foro de San Jerónimo Zayacatlán que hicimos en Casa Cultura, trajimos un bote de diablo que es un guaje con un cuero tensado, y además tiene una vara que, jalando la vara, produce un sonido pues como del más allá, un sonido bajo. Y luego tiene su quijada, que es la quijada de burro, que es un instrumento, o quijada de caballo, que es un instrumento completamente idiófono, ¿no? Con su propio cuerpo percute. Y luego tiene una armónica, que agregaron ya después de la conquista. Entonces esa es la instrumentación que acompaña a la danza de los diablos. Y además de los diablos, pues hay un montón de diablos en toda la costa. En toda la costa hay muchos diablos. Y cuenta que, nomás para terminar mi comentario, que esa música de la costa es la que tenemos en la Mixteca, que son la música más, digo, que las chilenas de la costa, que ya desaparecieron en algunos casos, pero por ejemplo se tocaba el bajo de espiga, que cuentan los mixtecos de Coicoyán de las Flores, de Juxtlahuaca, que lo iban a traer a la costa, a Ometepec Guerrero, a Pinotepa Nacional, todo por allá. Traían los bajos y los vendían aquí, y se bifurcaron por todos los pueblos de la Mixteca, que era un instrumento de alambre, de madera, era un instrumento que se tocaba en los fandangos, que era el bajo quinto y el violín aquí en la Mixteca, y que se tocaban con sones chilenos, género chileno que ya poco a poco ha desaparecido antes de que llegara el norteño. Estamos hablando que la chilena se cambió por la música norteña. Ahora pues solo conocemos la música norteña, después vuelve a llegar la chilena, pero ya la chilena de otra costa, más rítmica, distinta, pero la música chilena es la que le decía la música ya así, que es la música que baila, la música más antigua. Pues la música se ha venido no evolucionando en cierto modo técnico, sino que la han venido modificando por muchas cosas. Para hacernos más fácil a los músicos, sabes que nos hace más fácil tocarlo de este modo, porque ya copiamos el estilito de aquellos, así ya es como estamos modificando la música, ¿no? Bueno, anteriormente era con instrumentos propios de la naturaleza, desde un tronco ahuecado y todo esto. Y en la danza de los diablos, de esta parte de Guerrero, Oaxaca Guerrero, lo hacían el baile más que nada para venerar a su dios. Esos esclavos que trajeron del África Meridional lo hacían para recordar a su dios Ruja, el dios que ellos veneraban, y aún siendo esclavos no se olvidaron y seguían, y era una manera de honrar en su situación de esclavos en tierras lejanas y desconocidas, y era así como a través de la danza y sus instrumentos ellos se representaban. Sí, hay que notar que en la danza de los diablos hay un personaje que se llama la minga, ¿no? La minga, y es muy interesante porque se fusionan las tres raíces. La africana, que es el personaje del diablo, los negros,
y los instrumentos, el español, que son todos los versos que son como versos de burla, como versos burla sacra, ¿no? Burla eclesiástica. Y el tercer elemento que me interesa es también el español. La minga es un primo hermano de la maringuilla. La maringuilla es una representación de la marina. La marina es la malinche, la malinche. Entonces hay una explicación y un sincretismo cultural muy interesante. La marina, la música y los negros. Están las tres raíces en la danza de los diablos. Sí, me gustaría comentar que se le dice danza de los diablos y pertenece a los negros, a la raza negra, que como bien lo decía el maestro, proveniente de los esclavos africanos que se traían en los barcos, y bueno, que también la esclavitud negra es una historia, híjole, tremenda, donde traían barcos hacinados de negros en los camarotes, en los sótanos de los barcos, sin comida, sin agua, a veces sin poderse mover, sin poder respirar bien. Inclusive dicen que cuando llegaban eran pocos los que llegaban vivos. Muchos morían en el camino de África hasta América, y bueno, cuando llegaban, pues los que llegaban era a trabajar. También se les conoció como forzados. Sí. Forzados, porque no venían únicamente en el sótano ahí acostados, tenían que venir remando. Y con un grillete en el tobillo, era, como lo dices, el que llegaba medio moribundo, y si no lo mataba el viaje, lo mataba el trabajo, porque realmente eran tratados como animales, como bestias de carga. Sí, pues inclusive los españoles dudaban si los indígenas y los negros tenían alma, ¿no? Decían que pues ellos eran bestias, como dices, eran animales. Como bestias de carga. Y entonces el color de piel que pues tiene la raza africana, la raza negra, es oscuro, más oscuro de lo que los indígenas tenían su piel, y entonces pues los españoles, al ser blancos y con una idea de superioridad, decían que ellos pertenecían al diablo, porque lo negro era el diablo. Entonces, cuando ellos hacían sus ritos, como era algo que no era común en las prácticas españolas, y las prácticas africanas son muy desinhibidas, muy de contacto, muy fuertes por los instrumentos, que generalmente son percusiones. Híjole, los españoles se espantaban y pensaban que estaban entrando en el infierno, ¿no? Al escuchar los tambores, los cantos, que también son muy característicos de la raza africana, la voz y los movimientos corporales. Entonces, pues decían, es el diablo, Satanás es Belcebú, y como referencia a esta denominación que les daban a los negros, pues esta danza se llama Los Diablos. Y sus máscaras son negras. Y hay muchas danzas a lo largo de la República Mexicana y de Latinoamérica, que hay muchas danzas de diablos donde las máscaras son negras y no rojas, como comúnmente se nos vende como en la visión occidental, ¿no? Religiosa. Sí, y bueno, pues a todo lo negro decían que era el diablo. Por eso estas danzas se llaman danzas de diablos. Y bueno, como lo decía el maestro Luis, invocan a su Dios, porque inclusive cuando bailan gritan roja, que es el Dios. Era su deidad allá en el África, y es por ese medio recordaban su tierra, y del mismo modo le rogaban que los liberara de esa esclavitud, que no sabían, más bien era seguro que no volverían a su tierra, porque era trabajar y morir. Eso era. Qué interesante. No conozco no sé si ustedes tengan alguna invitación o alguna reflexión sobre un mito en la cultura negra, ¿no? Por ejemplo, los negritos, ¿no? También los negritos fueron los esclavos que llegaron, pero en la costa de la parte de Veracruz,
Y ahí Las plantaciones de caña. en las plantaciones de caña, ahí los esclavos pues fueron trabajados en los grandes sembradíos de los trapiches cuando estaban iniciando, y ¡pah!, le pica al alacrán La la víbora, ¿no? Al caporal. Y empieza todo un mito de sanación. A través del baile. A través Del del baile. baile, de los gritos, cantos, ¿no? Como Ajá. comentan. Estamos en su programa Cultura en Casa, transmitiendo en esta contingencia. Pues qué maravilloso más que platicar acerca de los mitos. Platiquen con sus abuelitos. Ya estamos casi entrando a la recta final de este programa. Platiquen con sus abuelitos qué mitos pueden encontrar. Nosotros estamos platicando de danza, que es lo que nos interesa mucho, pero hay mitos de música, del maíz, de las casas, del sol, de los cerros, De la lengua. hasta la de la andalona, de la llorona, que a veces se confunde con leyendas, pero no, en realidad son mitos, porque también tienen un mito de origen, que por cierto son españoles, las malagueñas, las peteneras, que también son mujeres desnudas que se aparecen en los ríos. ¿Qué tienen que ver los ríos? Agua. ¿Qué es la agua? Comunicación en la cultura mexica. Comunicación, entradas y salidas de almas. Entonces es muy interesante por qué aparece la llorona, por ejemplo, o por qué el marrano sin cabeza. Tiene un mito de origen, no es solo la leyenda, hay un mito que lo saben los abuelitos. Vamos a un corte y regresamos a su programa Cultura en Casa. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Zayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021. Hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Zayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en su programa Cultura en Casa y bueno, pues estamos escuchando la música de la danza de tocotines, que bueno, es otra de las danzas que hace un momento platicábamos, de danza de conquistas, donde pues tiene toda una historia bastante interesante. Esa danza de tocotines en especial para mí es una de las danzas más pues más explicativas o también de teatro que pertenecen a la, ¿cómo se dice?, a evangelización, catequización de la cultura de la religión católica. Y bueno, pues esta danza de tocotines también tiene
distintos elementos en su discurso, como Moctezuma, está Cortés, representado por un danzante que trae un sombrero al estilo español, y cada uno tiene sus guerreros, entonces luchan a través de la danza. De verdad, busquen en YouTube esta danza de tocotines, las danzas de conquista, y admiren su teatro danzado. Tienen diálogos también acerca de cómo Cortés humilló, por ejemplo, hay un son de la humillación, donde Cortés inclusive le lleva la cabeza hasta el suelo a Moctezuma con la espada, ¿no? Y es una escena bastante fuerte porque es el símbolo de que vencieron. Pues hablando ahorita de eso que comentaste de la humillación, leí un poco de la danza de la pluma que ya no se ha ejecutado como anteriormente se hacía, por eso de la humillación que Hernán Cortés hacía a los indígenas, exactamente. Se dejó de practicar esa parte, ¿no? Ese son. Y solamente recrean o bailan, danzan la parte de ellos. Como que fueron eliminando esa parte precisamente por eso, por la humillación, y que no quieren que la gente vea eso, ¿no? Creo que ese punto que toca es muy interesante, porque la danza se va transformando a necesidad de los danzantes. ¿Quién decide qué vive y qué muere? La tradición y la gente. Claro. O sea, si tú eres un danzante y tú quieres hacer eso, lo puedes hacer, estás en tu derecho. La historia va a decir si sí lo acepta o no. Entonces, en este caso no les fue funcional por algún, tal vez dolor histórico que se tenga. Orgullo, y entonces lo eliminan. Y como comentas, yo creo que también lo fue adoptando de una manera, de cierta manera, pues algún lugar, y donde se creó, pues también, no sé si se trate de seguir con esa tradición, ¿no? Danzarla como es. Yo creo que eso ha pasado en muchas danzas, donde se pelea la veracidad, la autenticidad de la creación del baile, ¿no? De la representación, y eso pasa pues en todos lados, ¿no? Incluso, como comentamos también en la danza de los tecuanes, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que es original de Acatlán, es original de tal parte, cuando pues todos dicen es original de aquí, ¿no? Y lo mismo pasa con la danza de la pluma, ¿no? En cierto lugar dicen que fue creada ahí por unos, me parece unos monjes, unos frailes, y otros dicen que no, que fue creada de otro lado. O sea, hay diferentes versiones, ¿no? Pero pues pasa eso, ¿no? Sí, creo que tendríamos que ubicar, no sé si clasificar o ubicar cronológicamente a las danzas para entender sus mitos. Yo creo que clasificar nos haría más fácil, porque es un trabajo enorme. El hecho de conocer y entender las danzas es bien complicado a la gente que nos escucha. Solamente imagínense la danza del carnaval del Jolo. Es decir, ¿cómo entendemos el mito de creación del carnaval del Jolo? Desde la religiosidad. Si lo ponemos desde la religiosidad, tendríamos que ver desde Poncio Pilato, desde el asunto, desde Jesús y los 40 días, ¿no? Si lo ponemos desde el asunto simbólico y toda la corriente que conlleva, que no tenga que ver con religiosidad, nos manda hacia los rituales de las cuevas, hacia la gallina negra, hacia el gallo negro, hacia la renovación de vida, hacia el ciclo de la luna, hacia el ciclo del sol, o lo entendemos como un movimiento contemporáneo dancístico actual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mito de origen del carnaval? Es un tema bien complicado, por eso es que los estudiosos de las danzas, como son tantísimas danzas, han clasificado a las danzas teatro, las danzas del fuego, las danzas de conquista,
las danzas circulares, no sé, las danzas primigenias, danzas de toros, las también. danzas de carnaval. Entonces, lo que decía Miriam hace un momento me pareció muy certero, porque decía, las danzas de conquista están la danza de los moros, la danza de los tocotines, la danza de los manueles, la danza de los santiagueros, la danza de los santiagos, la danza de la pluma, chareos, la danza de Cortés. Imagínense la danza de Cortés que se baila en Guerrero. Todo el discurso y la narrativa dancística habla de una guerra perdida, es decir, indios contra españoles, y todo el tiempo los indios bailan agachados, que se caen, su indumentaria es muy austera, y los corteses siempre van con espadas, con caretas, con zapatos y siempre es el superior. A mí me parece importante ver en qué condición social se está llevando la danza, porque la danza es poder, hay que recordar. La danza es poder, y la danza nos puede enseñar un poco cómo funciona la sociedad. ¿Por qué ustedes creen que hay guerras, que nos peleamos? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué tenemos divisiones, que viene el fútbol, que la política, que viene organización tal y nos peleamos? ¿Por qué? Porque son procesos sociales muy normales que la danza nos puede explicar. Creo que la danza del carnaval aquí en San Jerónimo nos puede explicar por qué hay muchos problemas y conflictos sociales. Oye, en alguna ocasión en una clase allá en la en la escuela de etnocoreología, nos decían que en una comunidad esta danza de conquista se cambió. Dijeron, ya, basta de que después de 500 años de conquista y de humillación, sigamos reproduciendo esta humillación en la danza, ¿no? Entonces, en esa danza perdía Cortés. Y entonces el que despojaban del sombrero y de espada y de sus riquezas era Cortés. Entonces imagínate, también la danza es resistencia, es lucha, ¿no? Es dar un discurso distinto, es cambiar el curso de la historia. Cambiar la historia, ¿no? Cambiar la historia, y lo deciden los danzantes. Por eso es un punto menos a los puristas, porque los puristas siempre dicen, no toques la danza porque así se bailaba antes, respeta la tradición, pero quien decide quién cambia la tradición es la misma comunidad. Si la comunidad decide cambiarlo, como en este caso de Cortés, que sea el derrotado, pues se cambió. Hay que poner el ejemplo del carnaval de Huejotzingo. Es una guerra, es un discurso bélico, y no lo están, ellos no dicen es que los franceses, porque la historia marca sobre los franceses, pero ellos en su mente no tienen que los franceses fueron los que acabaron con el gobierno de Zaragoza, o viceversa, sino que dicen, yo me voy a vestir mejor porque quiero darle sus escopetazos al barrio de enfrente, y quiero que mi barrio o mi camada sea mejor que la de enfrente. Es decir, hay procesos sociales que se están reflejando en la danza. La guerra se ha cambiado, los discursos de guerra se han cambiado, ya no se pelean de franceses a poblanos o a zapadores, sino del barrio del Alto al barrio de abajo, ¿no? O al barrio de Xonaca. Sí, y bueno, siguen teniendo la misma función social, ¿no? El yo soy mejor, y mira, mis trajes son mejores y mis danzantes están mejor acomodados, y lo mismo pasa, por ejemplo, en la danza de tecuanes, ¿no? Cada uno va sacando elementos tanto coreográficos, musicales y de indumentaria para demostrar quién es el mejor. Y todos dicen que es lo original, ¿no? Que se apegan a lo que se dice en los libros, ¿no? En los manuscritos que aún se conservan. Y fíjate, maestro, que no pasa solo en tecuanes, pasa en muchísimas danzas. Sí. En casi todas las danzas que hemos visitado, todos dicen que tienen la verdad, pero creemos que es por el sistema educativo. El sistema educativo nos ha enseñado que lo verdaderamente importante es lo que te enseñan en la escuela. Y lo que te enseñan en la escuela es valorar más a Benito Juárez o a Moctezuma que a tu inspector del barrio. O sea, no te enseñan a valorar a tu presidente municipal, no te enseñan a valorar al señor mayordomo o al señor mascarero. O a tu abuelito. O a tu abuelito, o es más, es decir, en resumen, te enamoran de lo valioso del pasado y no del presente. Entonces, yo no creo que la gente de los tecuanes tenga la culpa, porque ellos reproducen un mecanismo educativo. Más bien, lo que se tendría que cambiar es la educación en México, porque la educación es, ¿para qué te sirve ver la Segunda Guerra Mundial si no conoces quién fue nuestro coronel Joaquín Osorio? ¿No? Más bien empezar como por ahí, y entonces
tal vez cambiaría todo el enamoramiento del pasado de Tizoc. ¿Por qué eso lo dice Tizoc? O sea, el asunto de Tizoc, la India María, enamórate de los indios, ¿no? La India María es una burla total hacia la cultura mazahua, ¿no? Vamos a ir un corte, pues ya casi a punto de irnos. Estamos platicando aquí en San Jerónimo, Xayacatlán, transmitiendo directamente desde la cabina de la 94.5, la radio de San Jerónimo, Xayacatlán. Regresamos. Todo lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Xayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021, hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Xayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Cultura en Casa, un acercamiento cotidiano a la cultura y las artes. Y bueno, nosotros somos el equipo de la Casa de Cultura, que pues estamos muy contentos de poder compartir este tipo de temas culturales. En el programa anterior profundizamos un poco sobre la música con el conocimiento del maestro Luis Martínez Vivar. En esta ocasión estamos hablando acerca de los mitos, acerca de la tradición oral y cómo se vinculan con las danzas tradicionales, las danzas de los pueblos indígenas y qué función tienen y por qué es importante que se valoren estas danzas, por qué es importante que se mantenga la cultura y la tradición. Bueno, pues ya aquí nuestro compañero Yoringuel nos ponía una pregunta de que si la tradición siempre es buena o no. Él piensa que no,
Este es un tema de discusión bastante amplio, pero bueno, en esta ocasión estamos hablando sobre las danzas porque en el área de lengua y literatura me gusta que las personas, los niños principalmente, que son los que me escuchan, pero también no se quedan afuera las personas adultas, me gusta que escuchen y que se imaginen. Y bueno, pues el día de hoy estamos escuchando músicas de distintas danzas. Escuchamos la música de la danza de tejoneros que se ejecuta con violín, quinta guapanguera y jarana huasteca. Escuchamos también la música de la danza de los negritos, que también se ejecuta con violín, quinta guapanguera y jarana huasteca. Escuchamos la música de la danza de pluma, que es con banda con instrumentos de viento. Escuchamos la música de la danza de los diablos de Guerrero y de Oaxaca, que se ejecuta con el bote del diablo, la quijada y la armónica, que también la armónica es uno de los instrumentos muy representativos en muchas danzas de México. También estamos escuchando la danza de los tocotines, la música de la danza de los tocotines. Y bueno, pues para que ustedes se imaginen y se recreen ahí en su mente a partir de todo lo que estamos platicando, cómo son estas danzas y la gran riqueza, la enorme riqueza cultural, musical, ideológica, artesanal, porque también la indumentaria son creaciones pues bastante originales y son... Cada comunidad le pone ahí su toque, su visión, sus gustos, su estética, y entonces en México tenemos un abanico enorme de posibilidades y de culturas y de ideologías, de pensamientos, de mundos, como decía también el EZLN, un mundo donde quepan muchos mundos. Y porque bueno, a partir del conocimiento que nosotros pues adquirimos al ver y al abrir nuestra mente y nuestros oídos a estas expresiones musicales y culturales, como decíamos, es la muestra de una visión de un pueblo, es el diálogo entre la comunidad, entre los que bailan y los que observan. A partir de que nosotros abramos nuestra mente a estas expresiones, vamos a poder respetarlas, porque no podemos respetar algo que no conocemos, ¿sí? Bueno, y también los jóvenes que nos escuchan, los niños o las personas, incidir completamente en la política pública, completamente. Es decir, que exigir que se formalicen esos procesos de investigación, de promoción, de difusión, de conservación de todo el patrimonio cultural que tiene México. Como decía Miriam, su música, su danza, su artesanía, sus oficios, todo eso se tiene que patrimonializar para que se valore. ¿Por qué está desapareciendo esos procesos y estos mitos? Porque no están siendo valorados por el Estado, que maneja el recurso de todos los ciudadanos. Entonces, más bien, hacer política pública para incidir en la política cultural. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Totalmente informándonos, tratando de luchar y de resistir a este mundo capitalista donde solo busca que todo sea lanas y dineros y menos trueques, menos comunidad, menos proyectos de comunalidad. Por eso es importante esta radio, porque esta radio es de San Jerónimo y está abierta completamente a que alguien quiera venir y exponer su tema y platicar y compartir ese conocimiento tan importante. Sí, y bueno, también nosotros como ciudadanos tenemos herramientas bastante poderosas. Últimamente he estado trabajando con los abuelitos del DIF municipal y me he dado cuenta que ellos, las personas de 70 años para arriba, ya es la última generación completa que habla mixteco. Ya estos abuelitos no les enseñaron mixteco a sus hijos y por lo tanto pues sus hijos menos les enseñaron mixteco a los nietos, ¿no? Pero ahí entra esta parte, Miriam, de la concientización de los padres para los hijos y otra cosa de sentirse orgulloso realmente de nuestras raíces, porque vienen todos estos mitos, vamos a decir así, de que si hablo el lenguaje me van a catalogar como una persona de un nivel inferior. Eso es... Bueno, es que eso fue real.
hubo una masacre de la lengua, pues a nivel nacional, ¿no? Se perdieron, inclusive en el norte del país mexicano, hay lenguas donde solamente hay un hablante. Y ese hablante tiene 80 años. Sí, y precisamente por eso cambió a lengua, porque anteriormente, y hace poco le decíamos como dialecto. Y por el modo de marginación que causaba esta palabra, cambió el nombre de lengua materna. Sí, muchos van a preguntar por qué cambió del dialecto a lengua. El dialecto en la lingüística es una palabra más abajo que la lengua. La lengua tiene variantes. Por ejemplo, el mixteco no es dialecto, sino es lengua. Porque han preguntado, ¿pero por qué? Porque el mixteco tiene 86 variantes dialectales. Entonces ya no está en la clasificación de dialecto, sino de lengua. Por eso, y eso como decía el maestro Luis, no se había, tal vez sí se había conocido ya los lingüistas, pero no se había oficializado. Lengua, no dialecto. Culturas, no folclore. Creo que es algo que nos han enseñado en cambiar tal vez como nuestro vocabulario, ¿no? Sí, bueno, he escuchado distintas historias que son muy similares acerca de cuando estas personas que ahora tienen 70, 80 años solamente hablaban mixteco, donde en las escuelas les pegaban en la boca, les pegaban en la mano, los castigaban si los escuchaban hablar en mixteco. Inclusive, bueno, al ir a Acatlán, pues los discriminaban, se burlaban de ellos. Y entonces, pues ellos no querían que sus hijos pasaran por lo mismo. Claro. Porque, bueno, a partir de la educación no se generó este valor, este orgullo y este arraigo por tu lengua, que es valiosa, valiosísima, porque uno piensa, pues solamente es una manera de hablar, pero no, es todo un conocimiento ancestral, es un mundo, es una manera de ver el mundo. Y precisamente por eso los que lo hablan se sentían, como lo decía Yoringuer, se sentían pues de una manera u otra cohibidos al hablar de esto. Yo lo digo por mí mismo, yo hice mis estudios musicales en Oaxaca, capital, y ahí en la escuela de música teníamos compañeros que venían de todas las regiones de Oaxaca, y principalmente en el lugar que él vivía, el cuarto que rentábamos, había 2 chavos que hablaban lengua. Y uno le decía, oye, ¿cómo se dice esto en lengua? Y ellos decían, no sé. O íbamos a la cocina y había gente que hablaba, de los que estaban trabajando, que hablaban lengua, y hablaban y le decíamos, ¿qué pediste? No sé. Eran bastantes, por eso llegó a pensar que eran hasta celosos con su lengua, pero en realidad era porque sentían esa presión, por decirlo así, de que si se daban cuenta que ellos hablaban de ser diferentes, iban a ser rechazados. Pues son todas estas cosas que hemos venido tal vez despreciando nuestra propia cultura, que es pero tan amplia a lo largo y ancho del país, que se necesitan muchísimos sesiones en este foro para poder seguir hablar y dar a conocer e invitar a las personas que defender nuestra cultura, defender nuestras raíces, pero sobre todo inculcar. Sí, y también creo que ponerlas en práctica. Claro. No solo en discurso, sino en práctica. ¿De qué manera en una actividad empoderas tu lengua? ¿No? Yo creo que tengo un ejemplo muy válido y creo que muchos que han conocido esta forma lo han empoderado. A través de tu lengua puedes obtener una visa americana, ¿no? Becas. A través de tu lengua puedes tener una beca. A través de tu lengua puedes tener un programa de radio único. Trabajo. Pero yo creo que eso también, a partir de poco tiempo a la fecha, ¿no? Hablo de porque actualmente ahora. Pues sí se sufría eso, ¿no? Incluso en la educación ya se está metiendo también eso, ¿no? En las escuelas se mete como parte de la clase. Bueno, vamos a tener un programa especial, yo creo, de lenguas. Sí. Hay mucho que hablar sobre lenguas originarias, lenguas indígenas, y hay mucho de qué platicar. Vamos a ir un corte, ¿no? Vamos a un corte y nos vamos ya a punto de irnos en este programa Cultura en Casa.
lo que trabaja para el desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Regresamos. San Jerónimo Zayacatlán, Ayuntamiento 2018-2021, hechos que benefician. Estás escuchando SJX 94.5 FM, la radio de San Jerónimo Zayacatlán. El arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Estamos de regreso. Ya regresamos, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook Dirección de Cultura de San Jerónimo, Dirección de Cultura y Turismo de San Jerónimo Zayacatlán. Ahí pueden enviarnos un mensajito, proponernos algunos temas o inclusive pues también ustedes pueden venir a platicar acerca de algún tema que crean que es necesario que se pueda escuchar en esta radio 94.5 de San Jerónimo Zayacatlán. Y también nos pueden mandar mensaje de WhatsApp al 22 24 39 27 08. También pueden buscar los programas grabados en los podcasts que vamos a subir en el Facebook, Dirección de Cultura y Turismo San Jerónimo Zayacatlán, o en la página San Jerónimo Ayuntamiento. Ahí estaremos subiendo los podcasts de este programa, o pueden poner un comentario, ojalá que sea positivo. Si es negativo, pues también bienvenido, pero ya saben que queremos comentarios constructivos. Sí, hay que sumar. Sumar, no restar. Recuerden que somos un mismo equipo todos, no por ser del ayuntamiento ni por ser de San Jerónimo, sino por ser, yo creo que humanos, ¿no? No hay lucha ni de tú porque eres mujer, tú porque eres hombre, no, más bien porque somos humanos. Mucho respeto, mucho aprendizaje. Nosotros no somos expertos en el tema, creemos que estudiamos un poquito de esto y creemos que son nuestras propias interpretaciones, así que nos disculpamos si ofendemos a alguien y estamos en la mejor disposición de rectificar nuestros errores. Y bueno, nada más para concluir, hablando como de mitos, y ya no pudimos pasar al tema de los ritos porque se acabó el programa. Me gustaría que platicáramos un día después por qué se ofrenda a los voladores, la gallina negra, por qué se ofrenda el aguardiente, el chocolate, el café. Todos esos son elementos que conforman una zoonósfera, forma parte de los mitos que tienen que ser así. ¿Por qué se le lleva al cerro comida? ¿Por qué se le lleva aguardiente? ¿Por qué se le lleva cigarros? Bueno, también tiene que ver con un mito de origen, de dónde viene. Las cuevas que eran donde entraban, dicen que son las bocas de los felinos, las bocas de los jaguares. Los enanitos. Los enanitos que también son parte. ¿Cuántas historias de enanos nos han contado, de duendes nos han contado? Como lo decíamos hace rato, ¿por qué el jinete sin cabeza? ¿Por qué la marrana encadenada? Todo tiene que ver con un mito, y de ahí a partir surgen algunas leyendas que se van reproduciendo, pero ojalá en un programa más adelante podamos platicar sobre esos ritos que se convierten en mitos, que se convierten en ritos, y podamos platicarlo. Yo nada más como un comentario final para despedirnos del programa, es lo que decía Miriam, que ella pone en la mesa, que yo puse en la mesa sobre si la tradición era buena o mala. Yo me refería más bien que es muy ambigua, no es ni buena ni mala, no creo que tenga una posición buena. En algunos casos es buena, en algunos casos es mala, en algunos casos es término medio, no lo sé, eso depende de cada humano que practique la tradición.
Yo tengo una experiencia, porque normalmente, que aquí está el maestro Faustino, en la escuela siempre se piensa que pues qué bonita tradición y qué bonito bailable, ¿no? Pero nunca piensas que bailas a la fuerza, porque siempre dices, pues es que ¿por qué bailas? Porque me gusta. Pero no siempre pasa así, hay mucha gente que baila y odia la danza. Un ejemplo es que me ha tocado entrevistar a personas que tienen cáncer y ofrecen su danza porque es una oración hacia una deidad. Entonces cuando bailan concheros, por ejemplo en Xochocotla, me tocó ver a un danzante de concheros que no tenía pies. Y yo le dije, pero ¿por qué baila? ¿Qué necesidad hay de bailar? El pie no tenía pie porque tenía, me parece que una enfermedad que se la cortaron, entonces no había sanado el pie y se estaba haciendo como pus, ¿no? Y entonces seguía bailando y tocando su concha, y estaba bailando, ¿no? Y estaba como llorando. Y yo me acerqué y le digo, ¿por qué baila? ¿Por qué? Me dijo, pero yo no quiero bailar. Y en realidad yo no quiero bailar. Yo odio la danza de los concheros, pero lo tengo que hacer porque así me voy a sanar. Porque así me han enseñado, ¿no? Y entonces dices, como ofrenda, una ofrenda que te jode, una ofrenda que no te gusta, una ofrenda que tienes que dar dinero, que tienes que comprar un instrumento. Durante 7 años tiene que danzar para que él componga, porque además, pues aparte tiene una enfermedad terminal, ¿no? Entonces creo que rompe todo el mito que dice que los que bailan disfrutan mucho su baile. Más bien lo que yo propongo en la mesa es que la tradición es muy ambigua, muy subjetiva, completamente subjetiva, y la interpretación es de cada ser humano, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo creo que no lo sé. Tendríamos que platicarlo y debatirlo. Porque es difícil ofrendar algo a la fuerza. O sea, habría que hacer una investigación, sobre un trabajo ofrendas de campo, pero hay sobre las ofrendas corporales. Bueno, las ofrendas de cuerpo, los que van a la villa, o los que se perforan, o los que se hacen como, o los que se golpean, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo creo que lo hacen no en contra de su voluntad, ¿no? Esta plática siento que nos abre una puerta a seguir platicando esto. En todas las culturas del mundo se habla de algún flagelamiento para sentirse bien, y ahí entra el mito. Nuevamente volvemos a entrar el mito de que la deidad a la que le están ofreciendo ese dolor a través de ese acto les va a devolver, les va a sanar. Entra mucho también la fe. Y además es eficaz. La fe. Es eficaz. La fe en otros países como la India aún se usa de pasar un tramo de brasas al rojo vivo descalzo. Sí. Tendríamos que preguntar con alguien, ¿de verdad, claro que sí, de verdad te cuesta mucho o si lo haces? No sé si sea un proceso inconsciente. Porque si lo haces convencido de que eso te va a funcionar. Yo siento que hay variantes. Te va a funcionar, claro. Sí. Hay variantes porque el poco que he recorrido en el estado y en los estados vecinos, muchos lo hacen porque realmente lo esperan todo el año, como decía Yuringuel, ahorran todo el año porque están esperando. Sí, y no dudan si va a pasar o no. Y lo hacen porque realmente hay personas que realmente les gusta, gente que baila porque realmente les gusta, gente que toca porque realmente les gusta. Es un buen debate y pienso yo que cada quien lo vea a su punto de vista y tiene su propio mente. Sí, tampoco digo que eso sea la verdad absoluta, ¿no? Eso es una interpretación. Yo creo que la tradición no es ni buena ni mala, pero se cree que la tradición es buena. Sí, y algo interesante es que me atrevería a pensar que la mayoría de las danzas indígenas o las danzas tradicionales tienen que ver con lo religioso. Sí, claro. Porque tienen este simbolismo de una o de otra manera, como lo comentábamos a lo largo del programa, a partir de los elementos de la indumentaria, de los elementos como los palos. Por ejemplo, globos, la indumentaria, ¿no? O sea, matan coronas a los animales para que se cuelguen la indumentaria, como los pastles, que si no llevan un animal, pues no es funcional. Es porque vino la Semarnat y entonces quiso decir, ¿por qué usas un animal disecado en la cabeza si están en peligro de extinción? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dijo el biólogo?
bueno, mejor uso un peluche. Entonces el señor de la comunidad se ofendió. Sí, Y dijo, pues, ¿cómo te ¿cómo? atreves? Entonces hay como, si viene un biólogo a esta mesa y le dices, oye, ¿qué opinas de los tlacuaches? ¿Cómo crees? Los estás matando, Yoringué. Entonces Bueno, hay distintas posturas. Sí, pero creo que también las danzas tienen una autorregulación. Sí, sí. O sea, no se matan los animales cada vez que vas a bailar. Y porque sí, un animal te dura años, ¿no? Sí. Muchos años. Sí. ¿no? Entonces creo que es como una cuestión En las de- danzas sí, pero la tradición no. La tradición de la pamplonada, la tradición de bueno, Tlacotalpan, sí, ¿no? de la becerreada. De la becerreada, que digas, bueno, está bien, yo no sé. O, por ejemplo, los castillos pirotécnicos, que es una gastadera tremenda, pero es simbólico el asunto y es una contaminadera. Y es una tradición. Y es una tradición. Y entonces si tú le preguntas eso a una gente, a veces, ¿cómo te atreves a interrogar A cuestionar eso? la tradición. Salte de mi casa, no, ¿cómo? Vete, no, por favor, eso es de Dios y eso es para Dios. Y entonces va a decir Dios, ¿y por qué me echas a mí la culpa de tu acción humana, no? Es que es un tema porque mucha gente Sí. se va a sentir conservadora específicamente. Pues ya nos tenemos que ir, el tiempo se pasa rapidísimo y pues les agradecemos que hayan estado una vez más con nosotros. Es un gusto enorme poder compartir estos temas, hay mucho que decir. Dentro de 8 días va a haber otro tema que también bastante interesante acerca de la danza. Y bueno, pues yo mientras tanto me despido. Mi nombre es Miriam Pérez González y fue un gusto enorme poder compartir con ustedes este bello tema llamado cultura. Pues ahí está, yo solamente quiero decir un más. No, es cierto, ya, nos vamos, hay mucho que decir, pero sí, efectivamente, por favor, platiquen con sus abuelitos Sí, platiquen sobre con los sus mitos y platiquen con las personas de mayor edad qué cuentos. Ustedes pregúntenle que les platique por qué la luna y por qué el sol, y les va a sacar ahí un montón de historias. Porque Y los si pueden- cerros. y si pueden escribirla, y si pueden, pues vénganse a la Casa de Cultura cuando se reanuden las actividades, vénganse a platicarlo con nosotros aquí. Y pues, aprendan mixteco, por favor. Mixteco. Niños, es su tarea, aprender mixteco. unas palabritas. Mi nombre es Yoringuel Camaño Cruz, agradezco el favor de su atención, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Faustino Pastor. En la próxima sintonización vamos a estar hablando un poquito de la construcción de la flauta de 3 orificios y en qué estados de la República se utiliza. Gracias por escucharnos. Bien, pues un gusto platicar con estas personas, buen tema de debate y tocante a la cultura, como le dijo el gran Gabriel García Márquez, que el mundo habrá acabado de joderse el día que la literatura viaje en primera fila, que los hombres viajen en primera fila y la literatura en el vagón de carga. Mi nombre es Luis Martínez Vivar, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Esto fue su programa Cultura Cultura en en Casa. No olvides que el próximo sábado tenemos una cita a la misma hora para seguir aproximándonos a la cultura y a las artes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Cultura en casa.